pido perdón que no pueda pero entenderme. Vamos a hablar de, seguimos con la redox. Las reacciones redox, que hemos visto ayer, que eran, que no eran, etcétera, etcétera. Tienen también una cosa que es importante, que es una utilidad. Es decir, no hace falta que las dos, o sea, pueden ocurrir en el mismo contenedor o podemos separar en dos celdas distintas haciendo la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción. Si alguien me está preguntando algo, estáis viendo, ¿no? Roberto, dime. No, que me parece que ayer nos quedamos, que no terminaste lo del ajuste por el método del electrón en medio básico. Sí, sí, l'abbiamo hecho, l'abbiamo acabado, lo tenéis aquí, Roberto. O sea, aquí échale un vistazo. Si ves que no se entiende, me lo dices, ¿de acuerdo? Bien, decía, se pueden hacer por separado, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos, como en este caso, hacerlo en dos celdas, se llaman, en dos compartimentos, en dos sitios distintos que los llamamos celda. Y llamamos celda electroquímica. ¿Por qué electroquímica? ¿Y qué es la electroquímica? La electroquímica es una parte de la química que se ocupa de la conversión entre la energía química y la energía eléctrica. De hecho, que se pueda, como veréis a lo largo de esta clase, que se puedan separar las dos reacciones, nos permitió poder estudiarla más en profundidad y entender los procesos fundamentales que están a base de esta celda. Por ejemplo, en estas dos celdas lo que está ocurriendo es esta reacción. La reacción que está ocurriendo aquí es, la reacción total es zinc más cobre 2 más y da el cobre, esto sólido, esto era acuoso, y el cobre se vuelve sólido, se reduce y el zinc se oxida y se va en solución. ¿De acuerdo? Esta es la reacción total, que ocurre en dos compartimentos distintos. Por ejemplo, en una celda, yo tengo un metal, una lámina que llamo electrodo, lo llamo electrodo de zinc. ¿Lo veis? Este electrodo de zinc está conectado a través de un hilo, ¿veis? Con esto, que es otra cosa que un dispositivo para medir una diferencia de potencial, algo que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos. El otro electrodo es constituido de cobre. El zinc está dentro de una solución que tiene también una solución de sulfato de zinc, donde el zinc aquí es un 2 más, lo que en solución es un zinc 2 más. ¿De acuerdo? Y el cobre está en un cobre 2 más. Estas dos celdas, así, si yo no pongo nada más, no pueden funcionar porque sería un circuito abierto. Me tendría un voltaje, podría medirlo, pero sería como si no tengo el circuito cerrado, no circula corriente. Para que circule corriente, es un puente salino, es un sistema donde cualquiera, en este caso se tiende a usar sales que tengan en común algo con lo que tienen en solución. Por ejemplo, sulfato de... Porque ahora veréis qué pasa cuando yo tengo todo este sistema. Una vez que conecto, empieza a ocurrir, si hay pregunta, ir entrando con el micrófono. Se está cortando el audio, Vale. Salvatore. Se está cortando el audio. Se está cortando el audio. ¿En continuación o...? Sí, o sea, estás hablando y hay veces que se para directamente y luego llega atropellado el audio. Madre mía, bueno. Bueno, no. Un momentito que veo si puedo solucionar. Espera.
Vamos a ver si dentro de poco. Y ahora lo conecto de otra forma. Ya está. Ahora no tendría que pasar ya, chicos. Por decirme si me oís mejor ahora. Sí, ya va bien, ya va. Ahora va Ahora- mejor, vale. Vale. De acuerdo, bueno, perdón. Ya, en principio habría aumentado la fibra, tendría que ser a 300, pero no sé por qué no basta nunca. Tengo que ver del orden que no. Bueno, vamos adelante. ¿Tengo que repetir o más o menos se está entendiendo? No, en la parte de los puentes salinos directamente como que se empezó a cortar el audio. Vale, tanto el ponte salino lo voy a repetir, voy a decir qué hace. Entonces, bueno, estaba diciendo, yo conecto estos sistemas, conecto los dos electrodos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos empezar por cualquier sitio. Empezamos por aquí, por el electrodo de zinc. ¿Qué pasa cuando todo está así conectado? Que el zinc sufre una oxidación. Y en este ocurre la oxidación. Zn se transforma en Zn más 2L. Obreles que deja el zinc metálico, que deja la barra metálica y se va en solución como zinc 2, ¿de acuerdo? Es decir, un oxígeno. Y ahora, cuidado, oírme. Llamo ánodo el electrodo donde ocurre la oxidación. Lo llamo ánodo donde ocurre la oxidación. Negativo o positivo dependerá si luego está trabajando como pila o como si regenera. Depende el negativo. En este caso sí sería el negativo, pero a veces puede ser el ánodo al contrario. Bueno, pero digamos el electronegativo. Ánodo. Lo que tenemos que saber, el ánodo, que es el ánodo, es el electrodo donde tiene lugar la oxidación. Eso tiene que estar claro. ¿De acuerdo? Entonces, el zinc ha ido en solución, los electrones han dejado el zinc metálico y están percorriendo el hilo. Pasan por el sistema que mide el voltaje, llegan al electrodo de cobre. ¿Qué pasa al electrodo de cobre? Que ocurre una reacción, es decir, que los dos electrones encuentran el cobre 2 más de la solución y se reducen a cobre metálico. Entonces, el cobre metálico se ve engordado de más átomos metálicos de cobre. ¿Veis? Cuando llega, ¿veis? Esto que era un cobre 2, se coge el electrón y se deposita aquí en él. Entonces, fijaros, está siguiendo como si el electrón ahora fuese en solución. ¿De acuerdo? Como si la parte negativa fuese en solución. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Cuando el cobre se va aquí, me permitís la expresión, deja huérfano su partner, que era un sulfato en este caso. Porque aquí había hecho la solución de cobre 2 echando sulfato de cobre. Entonces, cuando el cobre 2 se transforma en cobre normal, ya no necesita su partner. Entonces, el partner ahí es como sobrante. Entonces, ¿qué pasa? Va dentro el ponte salino. Va dentro el ponte salino y empieza a circular, o bien es el sodio que va a sustituir, más bien esto, es el sodio que va a sustituir el cobre y se va a hacer de catión, de control el sulfato. Entonces, tanto que el sodio vaya hacia aquí o que el sulfato vaya así, vosotros veis que la parte negativa está circulando así. ¿Lo veis? Está circulando así. Luego, ¿veis? Viene así. El sulfato de aquí entra, porque se va a encontrar el 2 que se ha de la y se
si os fijáis, la corriente se genera. La corriente sabéis que en sentido va así. Si queremos hacerlo, para entender, podemos hacerlo así. Podemos decir que la I, que siempre la positiva, va después, mientras entra con sea. Mentre la parte negativa va así. Sí, decirme. Se va el sonido, Salvatore. El audio. Es que esto puede que está que como somos No se escucha nada, nada. no sé decirlo, chicos, tenemos que apañarnos. Bueno. Ahora no puedo ser yo porque ahora ya me da con el Wi-Fi. Sí, ahora ya tengo como 50, no puedo ser. Eso tiene que ser del problema del campus virtual. A ver, de lo que están ahí, Escuchamos hasta de lo que está ahí. Si hay una pregunta, pues no se ha oído nada. casi todo. Lo que pasa es que nada, intentamos ¿se entiende? Pero es que no soy yo. Ahora estoy seguro que no soy yo. Y tengo 80 de velocidad. Entonces me parece raro que no puedo ser yo. Ahora cambiar de todas maneras, ahora se te escucha mejor. Ahora cambiar de plataforma es un jaleo. Ahora lo voy a prever la próxima vez. Lo vamos a prever la próxima vez. Ahora se te... En asistente pone que mi velocidad es baja. ¿Dónde se pone en asistente? Aquí a mí. Al lado del chat sale un cuadradito con asistentes y si te pones el ratón sobre tu perfil, pone que la conexión no es baja, te sale 119 vale. kilovatios por segundo y ahora está mejor que antes. A ver, ¿dónde me pongo? En asistente, yo ahora estoy en asistente. Entonces, al lado de Salvatore hay un cuadradito y te da la conexión. En mi 119, que está bien, ¿no? Ahora sí, pero es que antes era más baja. No sé, pero no sé. Pérdida auto 1%, me dice, no sé qué decir, o sea... Bueno, vamos, seguimos. Tenemos si hace falta, si no lo entendéis, luego lo repetiré. No sé qué deciros, chicos. Yo intento hacer lo mejor que pueda. A ver, entonces, decíamos, aquí ocurren estas dos reacciones, entonces la corriente va en este sentido, la I, mientras que los electrones van en este sentido. Vamos a verlo, porque también lo repito, El set de electroquímica funciona así. Esto de nuevo es como me decía describir. Hay un paso de electrones del zinc al cobre, ¿de acuerdo? Va el electrón aquí. La lámina de zinc pierde peso, claro, porque se oxida el zinc y va aquí. La lámina de cobre aumenta de peso. La disolución de zinc se concentra con ZN2+,
y la solución de cobre 2 más se diluye, porque el cobre, si lo vemos aquí, el cobre se va en la lámina. Y se produce corriente eléctrica, se da una reacción química. Es decir, aquí tenemos una energía química que se convierte en energía eléctrica. ¿De acuerdo? Este es cómo funcionan las celdas. Esto en cada electrodo. Aquí, como veis, se repite. Aquí muchas veces yo lo pongo porque pienso que mucha gente igual no está en clase y lo tiene que tener. Entonces, esto es el ánodo, donde hay la oxidación, y el cátodo, donde hay la reducción. El puente salino evita la acumulación de carga y cada uno de los vasos. Permite el puente salino de tener el circuito cerrado y que vaya girando la corriente. ¿De acuerdo? A cada pareja se llama semipar o semireacción. ¿Okay? Ahora, como decía, la parte buena de la electroquímica es que nos permite tener medida, profundizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vosotros sabéis, no sé si cuánto sabéis de termodinámica química. El delta G, si os acordáis de la secundaria, es, digamos, una magnitud que nos dice, que nos da información sobre la energía que está asociada a una reacción. Sabemos que si el delta G es negativo, la reacción es espontánea. Cuando el delta G es positivo, la reacción no es espontánea. ¿Qué quiere decir que no ocurre? Quiere decir que no es espontánea. Quiere decir que para que ocurra, tenemos nosotros que meterle energía al sistema. Esto es el delta G. El delta G, en el caso de esto, delta G normalmente es con el signo cambiado, es igual al trabajo que produce una reacción. Y en este caso es un trabajo eléctrico, porque la energía química se pasa en energía eléctrica. Entonces, esta expresión delta G igual a menos W, que work en inglés es trabajo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es el trabajo eléctrico? ¿Se puede medir el trabajo eléctrico? Claro que se puede medir el trabajo eléctrico. Cuando viene Iberdrola, Endesa o lo que sea, lo mide así. ¿Cómo lo mide? Lo mide mirando los kilowatt-hora. Pero bueno, en general, lo que se mide es, el trabajo eléctrico es una carga multiplicada por una diferencia de potencial. Entonces, por ejemplo, si tengo una corriente es una carga con el tiempo. Una corriente, una carga por segundo. Bueno, entonces, total. Digamos que el trabajo eléctrico nosotros lo podemos medir si podemos multiplicar las cantidades de carga que pasan en un circuito por la diferencia de potencial que tiene en aquel momento. Entonces, si vamos sustituyendo, nos dice una cosa, que el trabajo eléctrico que da una celda electroquímica, que sería esto, es igual al delta G de la reacción. Ahora, el delta G en química, siempre un delta G está referido a una mole. Siempre decimos, el delta G siempre lo medimos cuando tenemos la tabla electroquímica a la energía de Gibbs por mole. Entonces, ahora, si nosotros vamos a cambiar esto por mol, por cada mol, veremos que Q sería una mol de electrones. Entonces, esta Q es mejor expresar la carga en moles de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos? Utilizamos el Faraday. Entonces, el Faraday es la carga de un mol de electrones. Esto es el Faraday. El Faraday, que llamaremos F, que es la constante de Faraday, me dice cuánto es la Q asociada a una mole de electrones. Esto es el Faraday. Es la carga de una mole de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se cuenta el Faraday? Número de Avogadro por la carga de un electrón. ¿Lo veis? Que sería esto. Y corresponde a 96.500 columnas. Esta es la carga de una mol de electrones. Pero en una redox,
puede que pasen un electrón, pero pueden que pasen dos. Por ejemplo, cuando era zinc y cobre, eran dos electrones que estaban pasando en cada reacción. Entonces, nosotros lo multiplicamos por este número que es n, que es el número de electrones en juego, por el número de moles que libera cada mol de oxidante o reductor. Entonces, n es el número de electrones y delta E es el potencial de la celda. Ahora veremos cómo calcularemos delta E. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, el delta G es esto. Esta primera ecuación que tenéis que aprender. La primera ecuación que tenemos que aprender es esta. Porque nos dirá si es espontánea o no. Fijaros, esta ecuación, ¿qué me dice? Me dice que una reacción espontánea, el delta G es negativo. El delta G es menor de 0. Entonces, esto quiere decir, según esta expresión, que el potencial para una reacción espontánea tiene que ser mayor de 0. Tiene que ser delta E mayor de 0. Si el delta E es mayor de 0, no está dando energía a la celda. Si el delta E es menor de 0, quiere decir que la celda está absorbiendo energía. Tenemos que recargarla. Digamos, para hacer un ejemplo, cuando tenemos nuestra batería del móvil cargada, el delta E es mayor de 0. Cuando se descarga, el delta E es igual a 0. Es decir, se ha descargado. Entonces, no va ni de un lado ni de otro. Cuando nosotros le aplicamos de fuera un delta E, lo enchufamos, lo pondríamos negativo, entonces la reacción va al contrario, va nel sentido no espontáneo, ¿de acuerdo? Entonces delta E nos dirá en qué sentido va la celda. Si tengo delta E igual a 0, si yo tengo la reacción, por ejemplo, tengo la reacción de antes, por ejemplo, zinc más cobre, 2 más, y te va a zinc, 2 más cobre. Esto normalmente en condiciones estándar, el delta E es mayor de 0. ¿Qué quiere decir? Que la reacción transcurre así. Pero puede que a lo largo, cuando esto aumenta, cuando esto disminuye, el delta E a un cierto momento irá a 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que van de este lado son igual a lo que van de este lado. O sea, la reacción está en equilibrio. No hay una dirección determinada. ¿De acuerdo? Y al contrario, si sigo, si yo aumento aumento el zinc 2, veréis que puedo tener un delta E que sea menor de 0. Entonces, si tengo el delta E menor de 0 cuando tengo una reacción, ya veremos mejor, matizaré mejor esto. La reacción irá desde la derecha hasta la izquierda. Entonces, depende en qué estamos. Una reacción puede ir en los dos sentidos. Entonces, yo quiero que de aquí os quedáis con estos tips. Primero, que el delta G igual N por F por delta. Esta es la primera ecuación que te dice sobre la espontaneidad y la energía que da una reacción electroquímica. ¿De acuerdo? Ahora, el delta E, ya veremos cómo se mide el delta E. Dependerá de la sustancia utilizada, de la concentración, de la temperatura. Entonces, a veces, para poder comparar y medir, tenemos que tener algunas condiciones que las llamamos condiciones estándar. Son condiciones que nos metemos de acuerdo, decimos, medimos todos así y así podemos tener comparación. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Las condiciones estándar son utilizar los reactivos que están en solución acuosa en concentración 1 molar. La temperatura 25 grados y si hay gases a 1 atmósfera. ¿De acuerdo? Cuando yo mido el potencial en estas condiciones,
el delta E se transforma en E con 0 o si preferís en delta E con 0, que son los potenciales estándar. Es decir, los potenciales en estas condiciones. Adelante, yo ahora tengo distinta semireacción. Ya veréis que siempre tenemos distinta reacción. Yo quiero poder medir, poder decir quién es el más oxidante, quién es el menos oxidante, si lo pongo junto, es quién se oxida, quién se reduce, cuánta energía me puede liberar. Entonces, primera cosa que necesito, si quiero comparar y saber el potencial de la semireacción, necesito una reacción de referencia. Necesito algo que yo digo, esto es como un metro. Entonces, un metro si son 2 metros, ¿de acuerdo? Es una unidad, una reacción de referencia. Y necesito medir la referencia siempre en las mismas condiciones, que son las condiciones estándar. Aquí, veis, dice todo, son las condiciones, de nuevo, donde los iones que intervienen son 1 molares, 1 mol por litro. La presión, si hay sustancia gaseosa, es una atmósfera y la temperatura es 25 grados o 298 Kelvin. ¿De acuerdo? Los potenciales que yo mido en estas condiciones se llaman potenciales estándar. Entonces, ¿qué uso como reacción? Sabemos las condiciones de referencia, las condiciones estándar. Pero ¿qué reacciones uso como referencia? Pues uso el electrodo de hidrógeno. ¿Cómo está hecho el electrodo de hidrógeno? El electrodo de hidrógeno consta de un hilo que que une un electrodo de platino. En este caso, el platino hace solo de soporte, o sea, no participa a la redox. Uso el platino porque cinéticamente me hace la reacción mejor, pero él no interviene. Hace simplemente de catalizador, pero él no interviene. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo construyo este electrodo? En este electrodo yo uso hidrógeno y H+. Uso esta pareja. ¿Veis? Esta es la forma oxidada y esta es la forma reducida. ¿De acuerdo? Para tener un electrodo con esta pareja, como en todo el electrodo, siempre tenemos que tener las dos especies, oxidada y reducida. ¿Cómo hago? Cojo una solución, ¿lo veis? Y le pongo una solución que sea 1 molar a pH 0, 1 molar en protones. ¿De acuerdo? En esta solución voy a poner dentro, a sumergir el electrodo de platino. Y le hago borbotear, entra aquí gas, hidrógeno, a una atmósfera. ¿De acuerdo? Cuando están así las cosas, en este electrodo, ¿de acuerdo? En este electrodo puede tener lugar o bien una oxidación, es decir, el hidrógeno gaseoso se oxida y va a protón y libera 2 electrones, o bien los protones que están aquí se reducen y van a hidrógeno y van a hacer las burbujas. Esto lo llamo E igual a 0. Lo pongo 0, lo pongo yo 0. Lo pongo como elemento divisorio. Que se dé la oxidación o la reducción, ¿de qué depende? Depende con quién lo emparejo, depende a quién lo enfrente, ¿de acuerdo? Depende a quién lo enfrente. Esto es mi elemento de comparación. Entonces, si yo, por ejemplo, lo emparejo con el cobre, yo veré que y el cobre lo uso también en las condiciones estándar, es decir, 1 molar en cobre 2+. ¿Yo qué veré? Veo que los electrones pasan desde el hidrógeno al cobre. Y aquí veo 0,34 voltios. En estas condiciones mido el delta E, será el delta E0, o si preferís E0, lo miro de aquí y me sale 0,3,4. Es decir, cuando estoy en condición estándar, solo en este momento, luego cambiará, porque luego a lo largo de la reacción cambia. Pero en este momento, es decir, en las condiciones estándar, yo veo aparecer 0,34 y yo marco 0,34. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando? Si los electrones pasan aquí, quiere decir que el electrodo de hidrógeno es ánodo
Es decir, ocurre la oxidación. Es decir, hidrógeno gaseoso se oxida y da lugar a 2 protones. En el otro electrodo, al contrario, el cobre 2 se reduce, se transforma a cobre metálico y ocurre la reducción. Entonces, esto será el cátodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir que veo así? Que cómo yo puedo asignar un potencial estándar al cobre. Diré, el potencial estándar del cobre es 0,3,4. ¿Qué quiere decir? Que midiéndolo contra el hidrógeno, me produce un voltaje de 0,34. ¿De acuerdo? Entonces ya empiezo a tener la medida. Notación no es secundaria. A veces, en lugar de poner todo esto, se suelen poner así, extendido o más reducido. Por ejemplo, se dice ánodo y se dice especie reducida, especie oxidada, especie reducida, especie oxidada, especie reducida. ¿De acuerdo? Se pone así los compartimentos. ¿De acuerdo? Al ánodo pone antes la especie reducida y luego la especie oxidada, y aquí la oxidada y luego la reducida, porque va en este sentido, ¿no? Es como va del ánodo al cátodo, en la oxidación. Entonces se ponen así. Normalmente una barra sola quiere decir una interfaz. Una interfaz líquido-sólido aquí al electrodo. El puente salino se suele poner con 2. Denota una unión líquida para que sea el puente salino. Y aquí también veis entre cobre como este es un sólido y este es acuoso. Aquí tengo un cambio de fase y pongo una segunda barra. Este es como se suele notar, como se suele indicar. Esto de nuevo es repetida, o sea, no hace falta, lo pongo solo si uno lo quiere ver de otra forma. Y, por ejemplo, ahora, esto era la celda cuando lo pongo con el cobre. Si yo asocio, por ejemplo, el electrodo de hidrógeno, este electrodo de hidrógeno, pero esta vez lo asocio con el zinc, fijaros, la corriente va al contrario, o sea, los electrones van así y la corriente, recuerdo que el movimiento de la carga positiva va así, pero va al contrario como iba con el cobre. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo asocio con el zinc, es el zinc que hace el ánodo, mientras el hidrógeno, el electrodo de hidrógeno, hace el cátodo. ¿Qué quiere decir? Que aquí se está produciendo esta reacción. Y que aquí se está produciendo 5, 2 más, sin 2 más 2 electrones. Aquí se está ocurriendo, este es el ánodo, ocurre la oxidación y aquí es el cátodo. ¿Veis? La corriente eléctrica fluye desde el cátodo al ánodo, no tiene de química. Entonces, es decir, aquí esto era el ánodo, mientras aquí el mismo es cátodo. ¿Por qué? Porque depende con quién, ¿de acuerdo? Esto indica que el zinc tiene mayor tendencia a oxidarse que el cobre, ¿de acuerdo? Entonces, yo tendré, mientras había escrito que el con 0 del cobre a cobre era igual a 0,3,4, aquí el E con 0 del zinc a zinc, lo pongo siempre en el sentido de la reducción, es igual a menos 0,763. ¿De acuerdo? Entonces, yo veo una cosa, los que son negativos tienden a oxidarse y a reducir el protón. Los que son positivos tienden a reducirse y a oxidar el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, la plata, si usara la plata, por ejemplo, ¿qué pasaría? Yo veo 0,8. ¿Esto qué quiere decir? Que la plata tiene una ¿veis? Cuanto más positivo y más alto es el delta E0, más tende el compuesto a reducirse. Más fuerte oxidante es. Entonces me dice que la plata es mejor oxidante del cobre y es mejor oxidante que el zinc. O si preferís que la plata tiene mayor tendencia a reducirse que el cobre, que a su vez tiene mayor tendencia a reducirse que
el hidrógeno y a su vez el 5, ¿de acuerdo? O sea, total. Aquí tenéis muchos ejemplos, pero bueno, se llega, ahora vuelvo atrás, llegamos a tener toda una tabla, ¿veis? Toda una tabla. En esta tabla veis litio, litio 0, potasio, potasio 0, potasio 2 más, calcio. Siempre lo escribo oxidante a forma reducida. Siempre lo escribo así. ¿Veis? Siempre pongo la reacción de reducción. Pero tengo los números. Aquí te dice alto, bajo, pero hay algunos que están al opuesto. Entonces, ¿cómo tengo que decir? Cuanto más negativo es el potencial, tanto más tiende a oxidarse. Tanto más tiende a ir en este sentido. Estos que están aquí, al contrario, tienden a reducirse, a ir en este sentido. Cuanto más positivo es alto, tanto más oxidantes y más tendencia a reducirte. Entonces, cuando yo pongo la pila de Daniel donde asociaba, pues siempre tenemos que asociarlo con el hidrógeno. Puedo asociar, por ejemplo, el zinc con el cobre. Fijaros, yo ambas, tanto la de zinc como la de cobre, yo la escribo en el sentido de la reducción. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Escribo siempre forma oxidada más n electrones, forma reducida. Siempre lo escribo así. Pero luego tengo que ir a mirar los potenciales y veo que el potencial mayor es esto. Entonces, ¿qué pasa? Quien tiene potencial mayor mantiene el sentido de la reducción. Entonces, quien tiene el potencial menor, y en este caso el zinc, va en el sentido de la oxidación. Entonces, esto será el ánodo y este será el cátodo. Y la reacción global es esto. Aquí es donde liamos normalmente. ¿Cómo calculo el delta E0 de esta reacción? ¿Cómo lo calculo? Pues muy fácil. Yo lo puedo hacer de dos formas. Primera, que es lo mismo. Uno hago potencial de reducción de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. ¿De acuerdo? O bien, dos, potencial de reducción del cátodo más potencial de oxidación del ánodo. Es lo mismo, porque el potencial de oxidación es igual a menos al opuesto del potencial de reducción. Entonces, estas dos son lo mismo. Vosotros tenéis que decidir. Podéis restar los dos potenciales, recordando que el signo menos lo tiene lo que tiene potencial de reducción menor. Pero no liáis, los signos son importantes. Aquí el 20% del alumnato se lía con esto y se equivoca en el delta E0 por no cambiar correctamente el signo. Entonces, tener cuidado. Bien, así decía esto. Entonces, así podemos así hacer siempre el cálculo del potencial de la celda. Por ejemplo, aquí yo tengo, hacemos un ejemplo, yo tengo zinc, que tiene este potencial, más 0,76, y bueno, esto sería el contrario. O sea, esto veis el potencial de oxidación. El potencial de reducción será menos 0,76, ¿de acuerdo? Entonces, una manera, como decía, es sumar los potencial de reducción de uno, que sería esto, más el potencial de oxidación del otro. Era lo que decía aquí. Era esto, las dos. Pero podéis elegir lo que queréis. Entonces, de todas formas, si cuando hacéis estos potenciales os salen valores positivos, quiere decir, si cuando hacéis la suma os sale en valor positivo, quiere decir que la reacción va en el sentido en que la habéis escrito. Si alguna vez os saliese un potencial negativo, quiere decir que la reacción la tenéis que cambiar el sentido. Tenéis que escribirlo apuesto. E positivo indica la reacción dará en el sentido en que está escrita.
Esto y otro son todo ejercicios y podéis hacerlo, hacerlo vosotros tranquilamente, tranquilamente. Y acabo con, me da tiempo para hacer una cosa. ¿Qué tal se escuchó más o menos? De 0 a 10, ¿cuánto mal? 10 bien. 0 mal. ¿Cómo se ha escuchado? 5, fatal. Este último rato se ha escuchado más o menos bien, pero o sea, se sigue cortando y se Vale, escucha. vale. Vale. De acuerdo, gracias chicos. Veré cómo puedo hacer. Igual os mandaré una registración distinta. Intentaré tener un plan B para la próxima vez. Bueno, total, vamos a las condiciones no estándar. Es decir, hasta ahora hemos hecho todo los potenciales cuando eran 1 molar, todas las especies, 25 grados. Pero si no estamos, si tenemos distinta concentración, distinta, o tenemos temperatura distinta, ¿cómo podemos calcular el delta E? Hay una manera de hacerlo, sí, hay una manera, se llama ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst que dice, ¿veis esto aquí? Cogemos esta reacción, porque la mayoría no transcurren en condición estándar. Nosotros usamos la condición estándar para aclarar, pero luego las reacciones reales pueden ser distintas. Y una reacción que en condición estándar iba en este sentido, en condiciones que no sean estándar pueden ir del sentido opuesto. Es que depende, por eso tenemos luego que cambiar. Si las concentraciones de los compuestos que participan en la celda se modifican, se observa que el valor de la fuerza electromotriz medida cambia. Puede pasar de positivo a negativo. Cuando pasa de positivo a negativo quiere decir que va al contrario. Entonces, si yo tengo una reacción general, A de A, B de B, que da C de C, D de D, en este. El potencial de la celda, yo lo puedo calcular y prever. ¿Y cómo es? Es igual al potencial estándar menos R de temperatura, R constante de los gases. Normalmente se usa 831, porque da en julio en voltios y es mejor. Pero si no, tendríamos que modificarlo. N es el número de electrones que se intercambian. En este caso es 2, por ejemplo. Son los electrones que están en juego. F es la carga de una mol de electrones. Es una constante de Faraday. ¿De acuerdo? 96.500 coulombios. Se multiplica el logaritmo del... Esto no es una constante termodinámica. Todo esto, ahora diré la diferencia entre una constante termodinámica. Normalmente la llamamos Q. Q es el producto de los productos partidos el producto de lo reactivo. Diráis, Salvatore, pero esta es la K. No, la K es cuando los valores de esto son los valores de equilibrio. Si tú tienes un valor distinto, la Q será igual a K solo al equilibrio. Cuando hay equilibrio. Solo en un momento Q es igual a K. Solo si el equilibrio Q se llama K. Pero las concentraciones pueden ser distintas. Entonces, total. Ahora, como todo esto, RTN, son constantes, y también tengo un factor de conversión del logaritmo natural al logaritmo decimales, yo la puedo cambiar de una forma más sencilla. Si la temperatura es 25 grados, 298, todo esto, excepto la n, se calcula 0,059. Por lo tanto, esta sería la ecuación de Nernst. Mira, le pago aquí tenéis algunos ejemplos, probar a hacerlo y empezar con
con los ejercicios del seminario, ¿de acuerdo? Y ya veremos. Ahora veo cómo solución. Igual presento alguna presentación, alguna cosa para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Y veré cómo evitar la próxima vez. Bueno, son el 23 y no quiero que descanséis antes de la próxima